Che, ¿cómo andás? Prepare porque hoy en Infonews. Ok, mira, nos vamos a meter de lleno en la situación de Argentina. Tenemos un montón de noticias de distintos medios para analizar y la verdad es un quilombo bárbaro. Pero no te preocupes, vamos a ir paso a paso para que puedas entender todo. Así es, vamos a desmenuzar este rompecabezas complicado que tenemos. Argentina está en un momento crítico con problemas en la política, la economía y la sociedad. Empecemos por el principio. Milei, desde que asumió, no para de generar polémica. Sus medidas como la de desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer han causado mucho revuelo, ¿te acordás? Despidieron a un montón de profesionales de la salud y hasta dejaron de comprar medicamentos básicos como la morfina. ¿En qué estaba pensando? Es que Milei, desde que llegó al poder, ha implementado una serie de medidas que, vistas en conjunto, parecen apuntar a un cambio drástico en el modelo de Estado. Lo que se ve es una reducción fuerte del gasto público. Y esto impacta de lleno en áreas sensibles como la salud. Claro, y la gente no se queda de brazos cruzados. La Marcha Federal en Defensa de la Salud es una muestra de la bronca que hace. Exacto. Y no solo eso, los docentes también están en pie de guerra con un paro nacional pidiendo mejoras salariales y más presupuesto para educación. Parece que Milei no le está dando mucha bola a la educación pública. Y encima de todo esto, ¿te acordás del escándalo de CryptoGate? Resulta que el fiscal Tayano imputó a Milei por su supuesta participación en la estafa de la criptomoneda Libra. Lo acusan de usar su cargo para beneficiarse a costa de la gente. Sí, recordemos que CryptoGate se refiere a una serie de denuncias que involucran a figuras del gobierno con manejos turbios de criptomonedas. Se habla de lavado de dinero, tráfico de influencias, un verdadero escándalo. Y algunas encuestas muestran que la gente está empezando a dudar de las intenciones de Milei. Y mientras tanto, Cristina y el Partido Justicialista, o sea el PJ, están tratando de organizarse para frenar a Milei. Pidieron un informe completo sobre el caso Libra y están viendo cómo armar una estrategia para oponerse a sus políticas. Claro, el PSOE es la principal fuerza de oposición en este momento. Y Cristina, con su experiencia de preso político, es una figura clave en la resistencia a las políticas de Milei. Pero no nos olvidemos de la economía, que está hecha un desastre. Por un lado, se frenó la privatización del Banco Nación, menos mal porque sí. Pero por otro lado, hay provincias donde el 100% de los empleados estatales viven por debajo de la línea de pobreza. Es una locura. Es que la economía es otro frente de batalla para Milei. Sus políticas liberales buscan achicar el Estado, pero el costo social de estas medidas es altísimo. La pobreza está aumentando y la gente no llega a fin de mes. Y para colmo, el caso Vicentín sigue dando vueltas. La Cámara de Rosario frenó una maniobra de la empresa para fugar guita en medio de la quiebra. Un desastre. El caso Vicentín es emblemático. Una empresa gigante que se fundió y dejó un tendal de deudas. Y ahora se destapa que intentaron esconder plata. Es un reflejo de la corrupción que hay en el sector empresarial. Y ni hablar del quilombo con las apps de transporte en Rosario. Las ilegales siguen operando y los taxistas están que trinan. El gobierno no sabe para dónde disparar. Es que el tema de la regulación de las nuevas tecnologías es un desafío para todos los gobiernos. En este caso, se suma la crisis general que está viviendo Rosario, con altos índices de inseguridad y pobreza. Y hablando de quilombos, hay un concepto que está dando vueltas en los medios que me parece interesante analizar. Se habla de extorsión legalizada para describir las políticas económicas de Milei. Extorsión legalizada. ¿Eso qué significa? ¿De qué se trata? Bueno, algunos medios como Página 12 argumentan que el gobierno está usando la ley para beneficiar a ciertos grupos poderosos, aunque eso signifique perjudicar al resto. O sea, que hacen los piolas amparándose en el... Exactamente. Y el caso del PAMI es un ejemplo. Se denunció que están metiendo a dedo a gente cercana al gobierno en puestos importantes. Eso genera muchas dudas sobre cómo se están usando los recursos públicos. Claro. ¿Y de qué manera se conecta esto con la extorsión legalizada? Bueno, la idea es que se están usando mecanismos legales como decretos o leyes para favorecer a algunos sectores a costa del resto. Algunos lo ven como una forma de corrupción encubierta. Es un tema complicado. ¿Y qué dice Milei sobre esto? ¿Cómo se defiende? Milei argumenta que sus políticas buscan reducir el gasto público y generar un Estado más eficiente. Dice que los que lo critican son los que se benefician del viejo sistema que estaba lleno de corrupción. O sea que para él está haciendo las cosas bien. ¿Y la gente qué piensa? Bueno, las encuestas muestran que la imagen de Milei se está desgastando. La gente está preocupada por la situación económica y no ve que las cosas mejoren. Es lógico. Con la inflación por las nubes, la guita no alcanza para nada. Y ni hablar de los que perdieron el laburo. Exacto. La crisis económica se está sintiendo cada vez más en los bolsillos de la gente. Y esto genera un caldo de cultivo para el descontento social. Y en este contexto, ¿qué rol juega la oposición? ¿Cristina y el PJ tienen algún plan para sacar al país del pozo? Bueno, el PJ está tratando de capitalizar el descontento social y presentarse como una alternativa a Milei.
Cristina ha criticado duramente las políticas del gobierno, pero todavía no ha presentado un programa alternativo claro. O sea que todavía no hay un camino claro para salir de esta crisis. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Es difícil hacer predicciones en un contexto tan inestable. Lo que sí sabemos es que la polarización política sigue creciendo y esto no ayuda a encontrar soluciones. Y mientras tanto, la gente tiene que remarla como puede. Los que pueden laburan el doble, los que no buscan changas para llegar a fin de mes. Es una situación complicada. Y lo peor es que no se ve una salida fácil. La crisis es profunda y va a llevar tiempo encontrar soluciones. Es un panorama bastante negro, la verdad. Pero bueno, hay que seguir informándose, analizando las cosas con cabeza fría y tratando de entender qué está pasando. Totalmente. La información es clave para poder tomar decisiones informadas y participar en el debate público. Y para eso, Infonews aquí está acá para contarte todo lo que tienes que saber. Exactamente. Seguimos en la próxima parte con más análisis y más información para que puedas entender este quilombo que es la Argentina de hoy. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro deep dive. Hemos visto la crisis política, la económica, el descontento social. Un panorama complicado, la verdad. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Ya ver que predecir el futuro es como jugar a la quiniela. Pero sí podemos analizar algunos escenarios posibles basados en las tendencias que estamos viendo. Dale, contame. ¿Qué te parece que puede pasar? Bueno, por un lado, la polarización política puede seguir en aumento. Milei no da señales de querer cambiar el rumbo y la oposición, con Cristina a la cabeza, está cada vez más fuerte. Si no hay diálogo, podemos terminar en una situación muy tensa. O sea, que podríamos decir que Argentina está en una especie de empate técnico, ¿no? Dos fuerzas muy fuertes que tiran para lados opuestos. Exacto. Y eso genera mucha incertidumbre. En cuanto a la economía, la situación es muy delicada. Si Milei logra controlar la inflación y genera confianza en los mercados, podríamos ver una lenta recuperación. Pero si la crisis se profundiza, podríamos caer en una hiperinflación o incluso en un default. ¡Wow! O sea que hay mucho en juego. Y en todo esto, ¿qué rol juega la gente común? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, la gente ya está demostrando su descontento con las protestas y movilizaciones. Es importante que sigamos participando, informándonos, exigiendo a nuestros líderes que busquen soluciones. La crisis nos afecta a todos y la salida tiene que ser colectiva. Tenés razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los políticos solucionen todo. Y hablando de soluciones, ¿hay alguna luz al final del túnel? ¿Algún camino para salir de esta crisis? Mira, no hay recetas mágicas. Lo que sí se necesita es diálogo, consenso, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para definir un rumbo común. Si seguimos tirando cada uno para su lado, no vamos a llegar a ningún lado. Claro, la famosa grieta que tanto se habla, ¿no? Parece que nos cuesta horrores ponernos de acuerdo. Exacto. Y mientras tanto, la crisis se profundiza y la gente sufre las consecuencias. Es hora de que nuestros líderes demuestren madurez y responsabilidad y que piensen en el bien común por encima de sus intereses personales. Bueno, creo que con esto tenemos un panorama bastante completo de la situación. La verdad es que no es fácil digerir todo esto, pero es importante estar informados para poder entender lo que está pasando en nuestro país. Totalmente. Y para eso está Infonews. Para brindarte información clara, precisa y concisa para que puedas sacar tus propias conclusiones. Exacto. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales en YouTube y TikTok para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya servido para entender un poco mejor este quilombo que estamos viviendo. Nos vemos en la próxima, con más información y análisis de la mano de Infonews. Ok. Chao.